fíjense, en la PCM, muchos de ustedes saben, existe ya una oficina dedicada a esto. Y hay algunas experiencias también relacionadas a esto. Nosotros que estamos estudiando el tema de la administración pública y la gestión pública, tenemos que ver más o menos cómo se nos presenta el panorama los próximos años. ¿Qué perspectivas, qué potencialidades tenemos en relación a esta nueva visión del gobierno electrónico? Entonces, yo con estas palabras quiero rápidamente darle la voz al profesor Diego, y antes nada más mencionarles que Diego tiene experiencia también en gestión pública. Él ha sido el director de lo que se llama el DANE, es algo así como el INEI en Colombia. Entonces tiene también experiencia en todo este tema y podríamos entonces aprovechar al máximo estas dos horas y media que tenemos, tanto para escucharlo como también para dialogar. ¿Ok? Diego. Gracias, muchísimas gracias y gracias por considerarme de la casa al plantear que estoy en el doctorado de San Esade. Eso es un honor para mí que me mantengan dentro de la casa. Bueno, como planteaba José, voy a contarles la experiencia académica, teórica que he tenido en el tema del gobierno electrónico. José les planteaba que he tenido una experiencia también como gestor público. Soy un técnico perdido en la gestión pública. En el DANE, cuando estuve en la década del 90, principio de la década de los 90, manejé todo lo que tenía que ver con la implementación del censo de población y vivienda que hicimos en Colombia en esa época, en el 93 fue que hicimos el aprendí muchísimo de la gestión pública, tanto que se convirtió en una pasión, y después de salir de allí me dediqué a trabajar con el Sistema Interagencial de Naciones Unidas, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la OEA, haciendo asesorías a gobiernos latinoamericanos en sistemas de información. Entonces, más que una experiencia en temas de gestión pública, que ojalá pudiera tenerla mucho más allá de la que tengo en este momento, me he dedicado a lo que es la implementación de sistemas de información, y en especial aplicadas a gobiernos latinoamericanos y a nivel nacional. Como ustedes también ya sabrán y lo estarán manejando, pues tendremos diferentes niveles de competencias. Mi experiencia está en ese tema: sistemas de información, implementación, muy desde la perspectiva técnica y a nivel nacional. Hoy en estas 2 horas, poco menos de 2 horas que estaremos trabajando, voy a intentar plantearles 2 grandes bloques de información. Por un lado, lo que sería la definición del gobierno electrónico. Muy seguramente ustedes habrán oído, algunos de ustedes lo habrán trabajado, habrán leído algún material, y si no, pues aquí intentaré hacer una aproximación inicial. Les hablaré de los conceptos básicos asociados al tema del gobierno electrónico. Les mostraré la gama tan amplia de posibles definiciones que existen al respecto del gobierno electrónico, y miraremos algunas dimensiones de análisis, de aproximación, bajo las cuales podríamos ver el concepto de gobierno electrónico. Con ese elemento fundamental ya armado, les mostraré una metodología, bueno, más que una metodología, un modelo de cómo deberíamos implementar. Existe gran cantidad de documentación al respecto de los procesos de implementación del gobierno electrónico. Haré referencia muy rápidamente a algunas de estas metodologías. Y miraremos también algunos procesos de evaluación de lo que hoy por hoy ya existe en temas del gobierno electrónico, y veremos algunos ejemplos. ¿Ya? Me gustaría mucho que no fuese solamente una presentación informativa, sino que tuviésemos una discusión. En lo posible, si tenemos dudas, si tenemos experiencia en el tema, si tenemos la posibilidad de realizar aclaraciones con respecto a la perspectiva que yo estoy dando, lo hagamos. Esto es una tarea conjunta. Muchos de ustedes tienen una experiencia seguramente mayor que la que yo tengo en temas de gestión pública. Algunos de ustedes habrán trabajado temas de electrónica, de gobierno electrónico, y entonces es factible que logremos un mejor resultado si entre todos aportamos. Entonces, no duden en, si lo desean, a intervenir. Bueno, miremos entonces un poco este concepto que estamos conversando del gobierno electrónico, porque es importante que veamos de qué es lo que estamos hablando. Hay una gran cantidad de conceptos asociados al gobierno electrónico, y nos encontramos comúnmente en el mercado y además en las publicaciones generalmente norteamericanas, inglesas, coreanas, de Singapur, habla sajona, inglés, expresiones como el governance, el administration, government, democracy, state, una gran cantidad de elementos.
Y parece que se ha generado una moda que es colocarle a todas estas expresiones la E. E-State, E-Governance, E-Administration, E-Government, E-Democracy, ¿Y qué? And so what, dirían algunos en el tema. Es muy peligroso plantear que el gobierno electrónico o la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones a la problemática de la gestión pública va a ser la salida y la solución a todos nuestros problemas. Es peligrosísimo plantearlo de esta manera. Más aún cuando, por desgracia nuestra, de los países seguidores en temas de tecnología, casi siempre nos colgamos por modas. Entonces tendríamos que evaluar efectivamente cuál es el interés que tenemos nosotros como gestores públicos para la implementación del gobierno electrónico, del concepto de gobierno electrónico. Para podernos enfrentar al concepto de gobierno electrónico es importante que veamos algunos elementos iniciales, unos conceptos básicos. El primero de ellos que me parece clave que tengamos en cuenta es el concepto de sociedad de conocimiento. Creo que todos estamos ya incorporados a este concepto, todos oímos hablar de la sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento, la sociedad de la información, el futuro, y si no lo estamos tendremos que estarlo desde ya. Es un elemento clave en el proceso de formación que nosotros estamos haciendo. Ustedes están aquí también para estar dentro de la sociedad del conocimiento y por eso es importante que identifiquemos de qué se trata. Y también hacer unas sutiles diferencias con respecto a los diferentes elementos de la sociedad del conocimiento. Una cosa es sociedad de conocimiento, sociedad de información, por darle un nombre, y otra cosa podríamos denominarla la economía del conocimiento, la economía de la información. Fíjense, por ejemplo, la India. La India es un país que se identifica a nivel internacional por su gran capacidad de desarrollo informática. Los grandes desarrolladores de software de informática, los mismos desarrolladores dentro de Microsoft, nuestro gigante en software, su gran mayoría provienen de la India. En este momento ustedes seguramente han oído noticias de Bollywood, que es un lugar similar al Hollywood, pero en India. O sea, están dedicados a hacer cine con una gran capacidad de desarrollo tecnológico. De pronto ustedes miran sus ordenadores, sus computadores y levantan la tapa, la parte de atrás y se dan cuenta Made in India. La India es un país que está muy incorporado en la generación de elementos asociados a la sociedad del conocimiento, pero ellos no son una sociedad del conocimiento. Ahorita miraremos unas motivaciones que me llevan a decir eso. Pensemos en Francia. Francia es un país que no produce software. Francia es un país que no ensambla computadoras. Francia es un país que no tiene una industria importante de tecnología en el tema de computación. Y sin embargo, Francia sí es una sociedad de conocimiento. Miremos algunas diferencias sutiles entre las dos que estamos hablando. Por una hora, en la India los que tienen el acceso a la información son muy pocos. Hay una franja, una capa de la sociedad india que tiene el acceso a la información. Aquellos que están en capacidad de viajar a los Estados Unidos, al MIT, hacer su máster y de quedarse trabajando con Microsoft. Estas son personas que tienen una altísima capacidad de desarrollo. Pero también existe un porcentaje muy alto, de pronto excesivamente alto, de población de la India que no tiene el acceso a la tecnología, que adicionalmente no hace uso de la tecnología. Mientras que si nos remitimos a la situación francesa, allí obviamente hay profesionales dedicados al tema de tecnología, hay unos centros importantes de Grenoble, por ejemplo, dedicados al desarrollo de tecnología. Pero más que ese elemento, lo importante de Francia como país y como contexto en la sociedad del conocimiento es que todo el mundo hace uso de la tecnología. Desde el primer ministro, el presidente, hasta la persona de la más baja estratificación social, hacen uso de tecnología. Si nosotros queremos hacer una inscripción en el sistema de seguridad social de Francia, lo hacemos a través de los ordenadores, de los computadores, a través del sistema tradicional que ellos tienen ya. Si una persona quiere solicitar un permiso de obras menores, esta persona lo hace a través de un sistema de computadores. Y lo hace, como les digo, desde el presidente hasta la persona que limpia las calles. Y es muy normal
que una persona que trabaja en temas, no sé, de aseo, por algún ejemplo, o en temas de seguridad ciudadana, el policía de a pie, estas personas tengan en su casa un computador. Es más, piensen que el policía, además de tener el computador en su casa, anda con su PDA para poder realizar su labor. O sea, es una sociedad que ha interiorizado el uso de la tecnología. Entonces, fíjense que tenemos dos perfiles diferentes de país. Uno, en el que la tecnología ha sido asociada, ha sido asumida, los gringos lo llaman enacted, ha sido asumida por parte de la sociedad. Todo el mundo hace uso de la tecnología. Y tenemos otra, la situación, el perfil indio, donde tenemos una economía del conocimiento, en la cual la sociedad no hace uso, no ha interiorizado el posible uso de la tecnología. Para desgracia de nosotros, y lo digo en esos términos, nuestros países latinoamericanos, en su buena mayoría, se encuentran dentro de este concepto de economía del conocimiento. Y estamos bastante lejos de lo que podría denominarse la sociedad de conocimiento. Muy seguramente ustedes habrán oído hablar del concepto de la brecha digital. En inglés es el digital divide. El digital divide lo que está apuntando es a identificar aquella diferencia que existe entre las personas que tienen acceso a la tecnología, a los sistemas de información, y aquellas personas que no tienen acceso a los sistemas de información. Hace 20 años, de pronto menos, 15 años, el problema del analfabetismo era no saber leer ni escribir. Esto ha ido evolucionando y se habla entonces después de que el analfabetismo es estructural o coyuntural. Y entonces hablamos de que hay analfabetismo si alguien sabe leer pero no comprende aquello que está leyendo. Hoy nuestro problema no es un analfabetismo estructural o coyuntural. Nuestro analfabetismo es tecnológico. Una persona o un ciudadano que no tenga la posibilidad del acceso a la tecnología es un ciudadano que no va a tener la posibilidad de montarse al bus de la sociedad del conocimiento. Y todo el entorno nos apunta a que debemos estar en la sociedad del conocimiento. Nosotros como gestores públicos y los gobiernos en los diferentes niveles tenemos la obligación de darle a los ciudadanos las herramientas suficientes para que accedan a la sociedad del conocimiento. Fíjense que entonces el concepto de sociedad de conocimiento, que está muy de moda, que nos asocia a elementos como la brecha digital, el digital divide, obliga a que los gobiernos, en sus diferentes instancias, le proveen a los ciudadanos, las personas a las que sirve, la capacidad de acceso. Entonces nosotros, que estamos aquí sentados, tenemos esa obligación. Yo cerraré mi conferencia con una frasecita muy interesante de una persona que viene del sector privado, pero que es totalmente aplicable al sector público. Y espero que les deje mella en el momento en que la leamos. Eso es lo que en primera instancia tendríamos que manejar dentro de los elementos básicos requeridos en la tecnología de la información y las comunicaciones. Bien. José, yo creo que podemos después dejarle la presentación para que no tengan necesidad de hablar. Lo hacemos llegar. Y que además hay mucha dirección electrónica, entonces para que tengan la facilidad de poderla seguir y después hurgar mejor la tranquilidad. El otro elemento importante que es básico tener en la cabeza cuando nos aproximamos a gobierno electrónico es el tema de la evaluación de la gestión de las políticas públicas. Allí yo patino, allí yo me siento en terreno no propio, entonces pasaré muy rápidamente sobre el tema. Ustedes que están en una especialización en gestión pública, pues obviamente esperaría lo manejaran de una mejor manera que yo. Clarísimamente la evaluación de la gestión de las políticas públicas tiene como tres elementos importantes. Por un lado, el concepto mismo de evaluación. Creo que en buena medida todos hemos tenido que sufrir alguna metodología, algún proceso de evaluación. Desde que éramos muy pequeños, nos vivían evaluando en un colegio, estamos en una oficina continuamente día a día en la que nos hacen procesos de evaluación y pues tenemos ya ese concepto interiorizado. Independientemente de que no sepamos formalmente qué es una evaluación, lo hemos sufrido, lo hemos sentido. Y obviamente pues estamos en una especialización en gestión pública, estamos trabajando como gestores públicos, trabajamos en función de la ciudadanía, somos unos servidores públicos, es decir, estamos trabajando en el tema de la gestión. ¿Y la gestión de qué? Pues unas políticas públicas.
Nosotros debemos llevar a cabo, debemos ser los ejecutores de una serie de políticas públicas que han sido definidas por los gobiernos. El gobierno electrónico debe tener la capacidad de soportar la gestión de las políticas públicas. Y obviamente, en el momento en que quisiéramos saber qué tan bien o mal se está ejecutando una labor por parte de los gobiernos, tenemos que entrar en la temática de la evaluación. Y en ese proceso de evaluación es cuando la tecnología nos da su mejor cara. Aunque no comparto lo que voy a decir, sí me parece importante decirlo. Si no se puede medir, no se puede evaluar. Creo que es uno de los principios pilares de la gestión. Yo no lo comparto en toda su extensión, pero me parece importante que lo manejemos. Es allí donde la tecnología nos puede soportar muchísimo. La tecnología nos va a facilitar los procesos de seguimiento. La tecnología nos va a facilitar el proceso de archivo, manejo, administración de la información. Y al fin y al cabo, lo que yo estoy haciendo al valorar es comparar contra un parámetro estándar. Por ejemplo, parlemos de mi estatura. Yo soy una persona alta o baja. Dependiendo del parámetro. Si yo me parametrizo, si yo me comparo con peruanos, colombianos, del cual soy ciudadano, pues yo soy una persona alta. Soy una persona alta. Pero en el entorno europeo, España, y el caso donde estoy viviendo desde hace poco más de 5 años, pues yo soy un enano. Yo soy bajito. Recuerdo mucho cuando mi esposa llegó, yo me fui a hacer el doctorado, entonces los primeros meses me fui solo para evitar aquella presión de indicación que generalmente tienen los estudiantes. Entonces, no, yo me fui solo, estuve allá un par de meses, bajé muchísimo de peso por estar siendo mujer. Lo cual es una cosa buena, al fin y al cabo. Imagínense, yo pesaba 120 kilos. Y después de 7 meses solo, llegué a pesar 70 kilos. Ustedes las mujeres lo mantienen a uno muy bien. Bueno, esto es una idea. La idea es que cuando mi mujer llegó, ella estaba acostumbrada a que llegaba a los lugares y era fácil identificar a su marido. Ya, el tipo alto, ese es mi marido. Pues cuando llegó a Europa, a España y salió al aeropuerto, el tipo alto eran todos los tipos altos menos yo. Hay un proceso complicado en la evaluación. Y esta evaluación tiene que ver con el parámetro bajo el cual vamos a hacerlo. ¿Sí? Y ese parámetro varía. Es un parámetro que varía. Yo por eso me estrujo cuando me plantean desde la perspectiva de gestión privada además, que si no lo puedo medir, no lo puedo controlar. Cuidado. Porque los procesos de medición tienen una problemática de la subjetividad con respecto al parámetro que vayamos a manejar. ¿Sí? Y también, eso es una cosa, el ejemplo que acabo de poner, es un ejemplo físico relativamente fácil de manejar. Si nos metemos allá a complicaciones conceptuales como las que asocia el gobierno electrónico, el gobierno, la gestión pública en términos generales, allí las tierras movedizas son aún más complicadas. Lo bueno en un país no necesariamente lo es en otro. O lo bueno en un nivel de competencia nacional, de pronto no lo es en otro nivel de competencia municipal. Y para desgracia de nosotros, muchísimas veces las competencias chocan entre sí. Y lo bueno en el nivel nacional es malo en el nivel regional. Entonces, hay que tener cuidado en estos procesos de evaluación de gestión pública. Bueno, y lo último que nos queda como concepto básico que me parece que deberíamos tener claro es la definición de tecnología de la información y las comunicaciones. Creo que todos hemos mirado o hemos tenido que interactuar con información. Si no la totalidad de nosotros, la gran mayoría ha tenido que manejar datos, ha tenido que manejar información, ha tenido que manejar conocimiento. Allí he hablado de 3 elementos sutilmente diferentes: datos, información y conocimiento. Todos de la misma familia, todos dentro del mismo contexto, pero con sutiles diferencias. Ahora bien, cada vez que yo hable, ustedes tienen que tomar todo lo que yo les digo con pinzas, tendrán que evaluarlo y asumir aquello que consideren conveniente. Y de otro lado, tienen que tener cuidado con las etiquetas. Datos. Yo les intentaré plantear lo que yo espero o lo que yo entiendo como datos.
información, conocimiento. Todos estos elementos son etiquetas. Lo importante es que nos quede la claridad adentro. Inicié mi presentación hablando de la economía del conocimiento y la diferencia con respecto a la sociedad del conocimiento. No importa cómo lo llamemos, sociedad de información, sociedad de conocimiento, economía, no importa cómo lo llamemos, lo importante es que tengamos esa claridad de que existen como dos elementos importantes diferenciados. Aquí entonces vamos a manejar una cosa similar. No importa cómo lo llamemos, pero sí hay unos elementos asociados a la tecnología: información, datos y conocimiento. En este momento estamos a una temperatura de 22 grados, 23 grados centígrados, más o menos. Eso es datos, eso es información, eso es conocimiento. ¿Por qué planteas, tú no ves? Emilio, ¿por qué planteas que en este momento estamos a 22 grados centígrados? Es un dato y no es ni información ni conocimiento. Emilio está planteando un elemento clave de la diferenciación existente entre el dato y el conocimiento. Los 21, ¿cuántos grados dije? Son un dato porque lo percibimos. Todo aquello que logramos percibir, que sentimos, lo podemos asociar al concepto de dato. ¿Qué pasa si yo te piso en el pie izquierdo? Te duele, lo sientes. Eso es un dato. Ahora, me estoy aproximando peligrosamente a tu pie izquierdo. ¿Tú qué haces? Retiras el pie. ¿Has sentido algo? Fíjate que me estoy acercando peligrosamente sin pisarte el pie. Y sin embargo, ¿tú no ves? Amanda retira el pie. Ahí ya tenemos un proceso adicional porque no estamos sintiendo y sin embargo estamos reaccionando. Ahí tenemos un elemento más. Ese elemento, podemos decirlo, es la información. Amanda ya tiene información en su cabeza. Amanda tiene datos. Diego, que es un tipo que pesaba 120 kilos, que ahora está en apenas unos 90 kilos, pero que todavía sigue siendo muy pesado, me ha pegado mi pisotón hace un par de días, que si me la vuelve a hacer, yo no respondo. Entonces, para evitar problemas con José, que es tu coordinador, tú retiras el pie. Ahí es un procedimiento de asociación de datos, procesó datos y generó una reacción. Allí tenemos conocimiento. Perdón, información. Hay una expresión interesante, make sense, cobra sentido. En el momento en que los datos cobran sentido, se convierten en información. Nosotros no hablamos de las tecnologías de los datos y las comunicaciones. Nosotros hablamos de la tecnología de la información y las comunicaciones. Y la razón fundamental es que el ordenador, los computadores, los sistemas no guardan información en principio, guardan datos, pero los datos están asociados a través de relaciones y por eso es que se convierten en información. Oiga, y les sigo enredando la pita. Además de tener datos, además de tener información, también tenemos un elementico adicional por ahí sobrevolando, que es conocimiento. Conocimiento versus la información versus los datos. Lucy, ¿tú qué crees que sea conocimiento? ¿Qué nos diferencia el conocimiento de la información? Bueno, conocimiento tiene que ser algo que ya tú has aprendido, ¿no? Pero fíjate, Lucy, que tú me estás diciendo, primero, la información es aquello que estoy relacionando, y el conocimiento es como la información. Tenemos aquí una pequeña enredo, y es lo normal. Creo que, independientemente de a quién le pregunte, va a tener la complicación de, oiga, ¿cómo se diferencia el conocimiento de la información? Todos lo hemos manejado, absolutamente todos los que estamos aquí sentados hemos tenido que interactuar con esos elementos de manera diferenciada. Lo que pasa es que no nos han dicho, oiga, eso tiene esta etiqueta, póngale, cada que encuentre, póngale esta etiqueta.
Ya hemos visto que el dato es aquello que percibimos, aquello que sentimos a través de los sentidos, y además tenemos 5 sentidos. Las mujeres dicen que tienen un sexto sentido. Hablando del sexto sentido, no, mejor no. Que me dejan en citas. Hablamos de los datos, que es lo que nosotros sentimos. Hablamos de la información, que es aquel proceso de relaciones que hacemos con los datos para poder generar algún tipo de reacción. Y nos queda por encima, o digo yo, por encima, este concepto de conocimiento. Un elemento clave es la posibilidad que nosotros tenemos de, a partir de la información que ya tenemos, generar nueva información. 2 más 2 es 4, y creo que todos lo manejamos en base a 10, y todos lo manejamos. Y 5 más 5 es 10, y todos lo manejamos. Y estamos en el colegio, en los primeros cursos, y nos dicen, en vez de hacer 5 más 5, en vez de hacer 2 más 2, en vez de hacer 3 más 3, haga 3 por 2. Estamos, con base en una información que ya tenemos, unos datos que ya tenemos relacionados, creando una nueva forma de aproximación. 5 más 5 más 5 más 5 más 5 me da 25. Fácil. Más fácil si decimos 5 por 5. Ejemplo muy fácil de manejar, muy básico, en el que el conocimiento es el proceso mediante el cual la información que ya conozco me permite generar nueva información. ¿Listos? Los datos los siento. El conocimiento no necesariamente lo tenemos que sentir. No necesariamente lo tenemos que sentir. Stephen Hawking, me imagino que algunos de ustedes lo identificarán, un gran físico que además tiene una problemática física medio complicada, está todo haciendo el pobre hombre. Él habla sobre el Big Bang. Yo creo que nunca habrá sentido el Big Bang. Creo que nunca. Y sin embargo, ha generado teoría al respecto. Albert Einstein, creo que aquí todos identificamos a Albert Einstein, creo que nunca en su vida pudo disparar un mouse a la velocidad de la luz. Y sin embargo nos habló de la relatividad. Nos generó conocimiento a partir de información relacionada entre sí. ¿Listos? Bueno, por estos elementos básicos iremos a ver de qué hablamos. ¿Qué es el gobierno electrónico? Dentro de mi investigación doctoral he tenido que encontrar una gama amplísima de definiciones de gobierno electrónico. Y adicionalmente una gama cambiante del concepto de gobierno electrónico. Eso puede ser bueno si uno lo mira desde la perspectiva de reto, o puede ser muy complicado si lo queremos ver desde la perspectiva de estabilidad. El concepto mismo de gobierno electrónico, por ser un elemento innovador, por ser un tema de punta tecnológica, es un concepto que está continuamente en evolución. Les voy a mostrar unas definiciones que van desde una simplicidad extrema, como por ejemplo decir que el gobierno electrónico es el e-business en el gobierno. Ups. ¿E-business? O sea que eso tiene que ver con dinero. Ups. Y sin embargo lo decía unas personas que son serias en el tema de gobierno electrónico, que son Guy Fernando y España. ¿O será que, de acuerdo con lo que el Banco Mundial dice, una entidad prestigiosa, en la que todos quisiéramos trabajar de consultores, porque además pagan muy bien, es el uso por parte de las agencias gubernamentales de las tecnologías, y que además tiene una característica importante: permite la transformación de las relaciones con el ciudadano, las empresas y otras agencias gubernamentales. Fíjense que ya me está incorporando los elementos adicionales a la versión previa. En la versión previa estaba hablando de e-business, negocios. Business are business, el dinero cuenta, sí, muy cierto, pero es que hay elementos adicionales al simple negocio. El Banco Mundial incorpora algunos elementos adicionales. Tienen que afectar a los ciudadanos, obviamente. ¿Quiénes somos los principales afectados en un proceso de gestión pública? Pues nosotros, los ciudadanos de a pie, los que nos estamos asoleando a 23 grados centígrados hoy. Eso es una persona que, ese es uno de los elementos claves. Y adicionalmente un elemento también importante, otras agencias gubernamentales.
ustedes estarán en el sector público a nivel nacional y tendrán que interactuar con ayuntamientos, con municipios, o ustedes están en una institución de índole regional y tendrán que interactuar con instituciones de índole nacional, o ustedes trabajan en una oficina que habla del tema salud y tienen que interactuar con alguna institución que maneje los recursos. Entre instituciones debe haber una interacción. El Banco Mundial plantea que esas interacciones tienen que ser manejadas, o no tienen. Si son manejadas a partir del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, estamos hablando del concepto de gobierno electrónico. El concepto como tal se ha venido, o la frasecita, la etiqueta como tal, se ha venido utilizando desde la 97, 95, aparecen los primeros estudios en los décadas, hablando de aplicaciones, es una de las instituciones que lo puede plantear. Y ellos definen el gobierno electrónico, adicional a los elementos que ya plantea el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, perdón, habla de un elemento clave que es la optimización de los recursos. Fíjense que de manera explícita el Banco Mundial no habla del uso de recursos, habla de la prestación, ¿sí? Pero no habla de la optimización de los recursos. Aquí sí ya lo están planteando, es optimizar la prestación de servicios. ¿Sí? Y de otro lado, no solamente plantea la interacción, sino que me define algunos elementos de interacción. Fíjense que el señor de Garley Club, de apellido italiano, se me indica el nombre completo, permite varios elementos claves. Por un lado, servicios públicos; por otro lado, acceso a la información; y finalmente, participación ciudadana. Aquí no es explícita la tarea de la participación ciudadana, la democracia. ¿Se acuerdan que mi primer slide, mi primera diapositiva hablaba de algunos elementos y por allá aparecía democracia? Aquí está, la participación. Es un elemento clave dentro del concepto de gobierno electrónico. Fíjense que nuevamente transforma. Y la transforma de manera externa e interna, dicen los del Gartner Group. Esto se está transformando de manera externa empresas y ciudadanos, y de manera interna con otras entidades gubernamentales. Fíjense que como que se va redondeando aún más la definición. ¿Sí? Yo me he tomado la libertad de no quedarme allí, y dado que la UNESCO me paga por dedicarme a estudiar, que eso es una maravilla, que le paguen a uno por hacer lo que le encanta, me he dedicado a buscar más definiciones. Ustedes verán algunos de las referencias que aparecen durante la presentación y las podrán seguir. Yo tengo un par de publicaciones, una del Banco Mundial, en la que hago referencia a más de 32 definiciones diferentes de gobierno electrónico. 32. Y en un proceso de menos de un año y medio de investigación, en menos de un año y medio me encontré bocajarro con 32 definiciones diferentes. Entonces, voy a seguir con los elementos antes de llegar a lo que yo les planteo como los elementos básicos de una definición de gobierno electrónico. Miremos que vimos ya 3 posibles definiciones. Voy a pasar muy rápidamente por otras aproximaciones que tiene el concepto. La Universidad de Harvard tiene un libro que publicó una autora, Jane Fontaine, se llama Enacting Technology, y otro elemento bien interesante de comparación con respecto a otras definiciones. Lo podríamos ver en la liga que aparece allí. Una entidad que tal vez ha sido líder en el tema del gobierno electrónico es la Red de las Naciones Unidas para la Administración Pública, la UNPAN. ¿Sí? La UNPAN es una institución, un organismo del Sistema Interagencial de Naciones Unidas, y se dedica fundamentalmente a temas de gobierno. Y en los últimos años se ha dedicado al tema del gobierno electrónico. Y de manera conjunta con la American Society of Public Administration, han venido también haciendo una serie de aproximaciones y de evaluaciones con respecto a cómo se debe manejar el tema del gobierno electrónico. La dirección de un par de estudios que ellos tienen, aquí la encuentran. Esta liga me lleva al estudio que se hizo en el 2001. Ya se publicó el estudio del 2002 y poco antes de venir para acá ya habían publicado el informe del 2003. Pues la liga lo pueden encontrar. Llegan desde el 2001, pero se encuentran desde el 2002 y el 2003 ya publicados.
Es bien interesante el trabajo que vienen realizando estos señores y adicionalmente pues cuenta con el respaldo de una institución internacional como es las Naciones Unidas. Les decía, el Gartner Group es una institución que se dedica desde el sector privado a hacer valoraciones de tecnología, lo mismo que Little Consulting. Ellos hicieron un modelo de Little que maneja fases en el proceso de implementación. Los señores del Gartner Group hablan de 4 fases. Si es de interés, pues de pronto después lo podemos mirar con más tranquilidad o con muchísimo gusto, lo podemos discutir personalmente después, porque no tenemos tanto tiempo. Para desgracia de ustedes, yo me veo unas emocionadas espectaculares y entonces sigo hablando y sigo hablando y sigo hablando, y si no me paran aquí, no nos vamos. Y empiezan ustedes a quedar dormidos. Dime. Una consulta. Lo que hemos visto aquí en presentaciones son definiciones de gobierno electrónico. El éxito del concepto de gobierno electrónico, así como lo vimos, bueno, al menos acá, podría verse en una institución determinada. Si una institución hace uso de esos conceptos, está haciendo gobierno electrónico. Pero yo pienso, me imagino que el éxito del concepto de gobierno electrónico es que un gobierno, en su conjunto, haga estas políticas. Entonces, quisiera que nos hables un poco más acerca de las estrategias del gobierno electrónico. ¿Tu nombre es? Yo soy Carlos Usuario. Carlos, efectivamente. Hemos visto una serie de planteamientos del orden teórico con respecto a qué es gobierno electrónico. Y en principio, como lo planteas, Carlos, si la institución en la cual yo laboro siguiese estos parámetros, pues deberíamos tener un éxito en el tema del gobierno electrónico. Falacia, mentira, eso no es cierto. Y aquí miraremos unos elementos claves de por qué eso no es cierto. Tú me dices, me gustaría conocer un poco el tema de la gestión como política genérica, el tema del gobierno electrónico, de qué manera las instituciones tienen que interactuar entre sí para que eso tenga éxito. Voy a pasar rápidamente hacia el final de la presentación en el tema de los diferentes planes de gobierno electrónico que existen en muchos países latinoamericanos. Digo, pasaré rápidamente porque pues, tenemos un estudio que se publicó hace relativamente poco, a principios de este año, por una entidad iberoamericana, se llama Ibermunicipios, en el que hace una valoración de los diferentes planes de gobierno electrónico que existen en nuestros países. Pero un elemento clave, como lo dice Carlos, es que esto sea política de Estado, que tenga el compromiso del más alto nivel. Eso es una problemática que tienen aquí en Perú. El compromiso institucional para con el concepto de gobierno electrónico. Coincidencialmente estuve el martes, estuve con el antiguo jefe de oficina de gobierno electrónico del PCN, Presidencia del Consejo de Ministros. Y posteriormente, antes de ayer, el miércoles, estuve con la persona, ayer viernes estuve con la persona que reemplazó a mi primera entrevistado. Y los dos coinciden en que una de las problemáticas que tiene el concepto del gobierno electrónico al interior del Estado peruano es, no utilizamos la palabra falta de compromiso, pero yo me atrevería a ponerle la etiqueta falta de compromiso. De pronto el problema es no tanto la falta de compromiso, sino la priorización que se le da a las problemáticas. Y en principio el gobierno a nivel nacional puede tener unas prioridades diferentes a las que podría hacer el gobierno electrónico. Pero dejémoslo por ahora, Carlos. Al finalizar, si no he respondido del todo, me vuelves a levantar la mano y dices, Diego, no me contestó, hágame el favor, yo tengo muchas ganas de saber del tema. ¿Listos? Sigo pasando por algunas aproximaciones diferentes. Hay una universidad en Estados Unidos, que es la Universidad de Albany, que tiene esta página que ustedes ven allí, esa link que ustedes ven allí, que podrán seguir cuando tengan la presentación en sus manos, los lleva a una página que se llama CNG, no recuerdo qué significan estas siglas, pero es algo así como una caja de herramientas para la ejecución de proyectos de gobierno electrónico. Y lo ha hecho una institución académica de bastante renombre en Estados Unidos, con el apoyo de ASPA, la American Association Society of Public Administration. Y es como efectivamente una cajita de herramientas en la que tengo una gran cantidad de elementos para ir implementando procesos de gobierno electrónico. La OSD, que es
la unión de los países, los grandes países económicos, también tiene una serie de aproximaciones al tema, muy dentro de la línea de la Unión Europea. La Unión Europea, dentro de sus políticas, tiene claramente definida una línea estratégica de gobierno electrónico y continuamente, cada 3 años, hace una reevaluación de sus planes. En este momento estamos en el e-Europe 2005 y son 2 planes definidos el año anterior para que estén terminados en el año 2005. El Reino Unido es uno de los países líderes en el tema del gobierno electrónico, conjuntamente con algunos de la Commonwealth, Singapur, por ejemplo, Australia, Commonwealth, Singapur de la Commonwealth, no, perdón, Singapur de la Commonwealth, pero sí Australia, Singapur como país asiático también lo está haciendo muy fuertemente, Canadá, que fue de la Commonwealth, también lo está manejando de manera muy explícita, y el Reino Unido obviamente está metido en el tema de manera explícita y con muchísima fuerza. Lo que decía la Unión Europea, el Banco de Desarrollo, el BID para Asia, que es el Asian Development Bank, también lo está manejando muy de cerca, y adicionalmente los países árabes, aunque no les collan por su liderazgo en temas de gobierno electrónico, vienen también muy adelantados aquí. Además que ellos tienen sus necesidades básicas insatisfechas, entonces pues, pueden dedicarse a hacer otras cosas diferentes en el tema. Y otra entidad de índole privado que trabaja mucho el tema es Accenture, que imagino los conocemos a todos, a este tipo de instituciones que son privadas y dedicadas al tema. Bueno, miremos los elementos que a partir de la revisión de todas estas definiciones, de todas las aproximaciones que les he mostrado, me he encontrado que deberían tener dentro del gobierno electrónico. Primero, si el gobierno electrónico es porque está relacionado con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Bajo ese concepto que ya estuvimos conversando aquí, que más o menos espero les haya quedado claro de lo que es el tema de las TIC. Si es gobierno electrónico, tiene que ver con el tema TIC. El otro elemento importante es que debe implicar innovación en relaciones internas y externas entre los gobiernos. ¿Se acuerdan que había unas definiciones que no me lo planteaba y la otra sí ya como que me empezaba a vislumbrar que debería existir un proceso de innovación en las relaciones? Que yo considero que eso es importante. Aquí las hablaba de que se debería hacer con otras agencias gubernamentales, con empresas y ciudadanos, viendo las diferentes interacciones tecnológicas que existen en la web, por ejemplo, en internet. También es importante tener en cuenta, como en el sector privado, que debemos interactuar no solamente con el ciudadano de a pie, sino con un ciudadano muy particular, que son mis empleados, ustedes. Ustedes son parte de un cuerpo importante de gestión y la tecnología les debe facilitar la tarea a ustedes. Ustedes deben apoyarse en el uso de la tecnología para poder ejecutar los servicios que tienen obligación, a los cuales están obligados. Entonces, por eso es importante incorporar adicionalmente los elementos de relación con sus propios empleados. Todas estas son internas en el tema, propios empleados, agencias gubernamentales. Aquí vamos a darnos cuenta que existe una gran problemática con otras agencias estatales. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que las tecnologías de la información y las comunicaciones del gobierno electrónico me afecta a la organización y afecta a mi función. ¿Cómo es que yo hago mi función? Aquí hay una afectación importante. Y lo hace en 4 ámbitos, de acuerdo con lo que yo estaba leyendo, con lo que yo estaba encontrando, con lo que me han estado apaleando, porque adicionalmente yo me la paso presentando cosas en diferentes ámbitos, y me dicen, oiga Diego, eso que se está diciendo tendría de pronto este matiz. O, por ejemplo, la observación de Carlos, oiga Diego, usted me está contando cosas teóricas muy bonitas, pero eso sí es una realidad que podamos mostrar, o para que eso fuese una realidad que podamos mostrar, ¿qué nos faltaría? Ese tipo de elementos son los que me han llevado a mí a continuamente ir desarrollando el proceso, la presentación que estoy viendo en este momento. Bueno, ¿cuál es la función del gobierno? Permitir el acceso a los ciudadanos a la información, es una de ellas. Prestar servicios públicos es otra de ellas. Adicionalmente, la prestación de servicios de manera independiente de la prestación de servicios, existe la ejecución de trámites, y finalmente, tal vez uno de los elementos más importantes del gobierno electrónico y más complicados del gobierno electrónico es la participación ciudadana. En estos 4 ámbitos es que me he encontrado, en términos generales, podemos englobar la acción del gobierno electrónico. Por otro lado, optimizar. La tecnología debe apoyar los procesos de optimización del uso de los recursos.
¿Y para qué utilizo recursos? Pues para obtener logros. Y obviamente pues son los logros de cualquier Estado, cualquier gobierno, independientemente de que sea o no sea electrónico. El gobierno tiene unos objetivos y para poderlo lograr tiene una serie de recursos. Tecnología soporta la optimización de estos recursos. Lo otro importante, y un poco encajando con lo que hemos venido conversando, el proceso de implementación implica el paso por una serie de fases. Ahora, estas fases se le indica plantear una posible metodología de paseo, no son necesariamente consecutivas. Es decir, yo puedo estar en la fase 3 y también estar en la fase 1, o puedo de una vez llegar a la fase 4, en fin, veremos que no necesariamente el proceso de gobierno electrónico implica el paso por toda una serie de fases de manera consecutiva. Eso sí tendríamos que quemarlas en su buena cantidad. Y por último, el gobierno electrónico es un medio, no es un fin. Es decir, nosotros como gestores públicos tenemos una función, tenemos un objetivo de gobierno, no de gobierno electrónico. Mi función como gestor público es gobernar, es gestionar para el beneficio de los ciudadanos. Que lo puedo hacer utilizando una herramienta muy bonita, muy eficaz, muy eficiente. ¿Se llama gobierno electrónico? Sí. ¿Que lo puedo hacer sin ella? Claro. Llevamos centurias haciéndolo. ¿Puedes conseguir un poco de agua? Llevamos centurias haciéndolo. Entonces, miremos la posibilidad de que el gobierno electrónico es un medio, no un fin. No se dejen vender la idea de muchos vendors en tecnología que nos dicen, le traigo la panacea, se acabaron sus problemas, implementemos el gobierno electrónico. Y ustedes le compran la idea al tipo. 5 años después, están vendiendo pólizas de seguro de puerta en puerta, sin meditar la función. Bien, tenemos un poco las funciones que cumplieron dentro del gobierno electrónico. Yo aquí voy a pasar también muy rápidamente. Gracias. Yo me voy a pasar aquí muy rápidamente porque no es mi área especial de conocimiento. Dentro del concepto del gobierno tenemos la gobernanza, que son las interrelaciones entre las diferentes instituciones, los stakeholders, las diferentes organizaciones de índole gubernamental, organizaciones de índole privado, los de servicio al tercer sector. ¿Cómo interactúan todas entre sí para lograr la gobernabilidad? Allí puede interactuar el gobierno electrónico, puede apoyar el gobierno electrónico. También está el concepto mismo de gobierno, que es la generación de políticas, las relaciones interinstitucionales, es decir, entre diferentes instituciones, y adicionalmente Puzzle me lo acaba de armar el concepto de administración electrónica, e-administration, que tiene que ver con las relaciones internas, intrarrelaciones, ¿sí? Que es la prestación misma de los servicios públicos, la posibilidad que tenemos nosotros de interactuar con el ciudadano de manera directa para proveer la información, para prestarle servicios, para la ejecución de trámites, allí es donde está. La participación democrática estaría más en el concepto de gobernanza. Les digo, ustedes son expertos seguramente en el tema mucho más que yo. Yo les decía, soy un técnico perdido en el ámbito de la gestión pública, así que me perdonarán si de pronto cometo algún error en este tema. Paso por encima. El gobierno electrónico tiene ciertos elementos de evaluación. De lo que me he venido encontrando, manejo se pueden ver 4 diferentes formas de aproximación. Por un lado, los participantes, quienes están trabajando en el concepto de gobierno electrónico. Lo otro es el tipo de servicios que yo le puedo proveer a estos participantes. Adicionalmente, tendríamos los niveles de competencia, que en varias ocasiones se he venido diciendo que existen diferentes niveles de competencia. Y finalmente, una dimensión geográfica. Por ejemplo, lo que el concepto de tecnología. Existe una página web, existe un PBX que el ciudadano pueda llamar. Porque es que las tecnologías de la información y las comunicaciones no solamente son la web, es todo aquello que mediante métodos electrónicos la administración de la información. El teléfono es un medio electrónico, el fax es un medio electrónico. Entonces, todos estos elementos también forman parte de las tecnologías de información y las comunicaciones. La televisión digital es un medio electrónico. Ustedes ahorita comentaban hace relativamente poco con varias personas
ya van a tener los servicios de televisión digital, pero lo tienen ya hace relativamente poco. Y van a tener la posibilidad de interactuar, por ejemplo, a través de las páginas web del gobierno del Perú a los servicios del gobierno del Perú con la televisión. Y a punto de ahí se van a hacer una gran cantidad de procedimientos. Teoría que esperemos que se convierta en práctica dentro de poco. La presencia entonces en primera instancia es que está. Si ustedes entran, por ejemplo, a la página del gobierno de Cuba, pues conocemos todo su entorno, además del mundo tecnológico tiene serias restricciones, pero ellos ya tienen una página web. No puedo hacer absolutamente nada más allá de leer cosas. Hay presencia. Ustedes hace 98, 97 estaban en el 2001 estaban apenas en esa situación. Luego tenemos la posibilidad de interacción, es decir, que yo como ciudadano pueda requerir alguna cosa y esa página o esa presencia en internet o ese PBX al cual llamé tiene la posibilidad de responderme. Pero solamente hay una doble vía simple. Yo solicito algo, información fundamentalmente, luego haya algo, me devuelve la comunicación. Es interacción. Hay un costo mayor por esa necesidad de infraestructura tecnológica que implique una devolución de la información. El solo hecho de que cuando ustedes manden un mail a la presidencia del gobierno y allá les contesten un email que les dice hemos recibido sus informes, sus solicitudes, haremos el proceso y nos comunicaremos una vez que hay un resultado. Ese solo hecho ya es interacción. No es una máquina, no seguramente ya no anda la tecla contestando a todos los emails que recibe, ¿no? Seguramente es un sistema automático que cada vez que recibe una solicitud automáticamente, pero con la redundancia, debe haber una respuesta. Hay un nivel superior que llamamos de acción. En este nivel de acción, Chile realizar tales con el gobierno. Por ejemplo, muchos de ustedes tendrán que interactuar con la suma del pago de impuestos de manera electrónica. Y tienen que van a bajar sus 13 archivos, después de muchos dolores de cabeza lo pudieron descargando y además tienen Windows. Y de todas maneras han logrado conseguir que el primo Nina, que es un foro de la tecnología, les haya ayudado a la implementación. Pueden hacerla completamente a través de internet, si para beneficio de ustedes no tienen que hacer ningún tipo de pago, pero prácticamente todo el trámite se va. Y si no, pues terminan ya con el documentico, van y pagan en un banco, pero no en un banco de la nación, una cosa así, van y pagan, o contratan a alguien sola. Hay un proceso de tramitación, un proceso transaccional, con unos costos adicionales. Aquí tenemos un quiebre importante. Y es que las actividades que tenemos que ejecutar en esta primera etapa implican primero un nivel de compromiso por parte del ciudadano. Nosotros tenemos que estar conscientes de las posibilidades del gobierno electrónico. Si yo no soy un convencido del gobierno electrónico, yo no lo voy a utilizar. Mi papá, en caso particular, esa enfermera sí sea la última posibilidad de conseguirse una Coca-Cola. No le gusta el concepto de internet. No va a estar en esta situación. Es que probablemente ustedes también sean unos escépticos de la tecnología, realmente entienden totalmente algo. Para que logremos mover las tablas es importante en sus ciudadanos. Y adicionalmente es importante que la situación estatal se compadezca de esto. Una vez se cuenta tiene como un achatamiento, porque en principio el Estado tiene una posibilidad de generación de conceptos, de apropiación de conceptos de tecnología mucho más amplio. En principio. Aquí yo tengo una línea de quiebre, porque esta línea de quiebre me está indicando que todas estas tareas son un salto tecnológico. Que yo tenga un teléfono y que el Estado tenga un PBX en el cual yo pueda llamar una centralita. Fierro, aparateos, no indicando mayor cosa. Que si yo quiero hacer transacciones, tengo un servidor a nivel central del gobierno que adicionalmente me permita a mí hacer trámites, que me recibe información, la procese y automáticamente detecte de dónde venía y pueda devolver una retroalimentación. Y adicionalmente pueda alimentar una base de datos, unos registros, pueda cambiar los registros. Estamos hablando de procesos en los cuales se está interactuando dentro de una organización, con máquinas y con software y con comunicaciones. Pura y física tecnológica. Si ya nos movemos a estos niveles, tenemos un problema. Y es que ya no estamos hablando de la esfera que se cae, sino que estamos hablando del posible éxodo.
Ahí tenemos el problema de que si yo quiero hacer transformaciones gubernamentales, si yo quiero lograr que cuando vaya a inscribir a mi hija en salud, no me pidan el registro de nacimiento, sino que de manera automática la oficina de la Secretaría de Salud internamente le pida al registro de nacimiento la información de mi hija, para que eso ocurra, debe existir un concepto de transformación institucional. No es tan complicado, dice, bueno, pues al fin y al cabo la información de los registros es una información pública y por lo tanto debería ser fácil que la pudiéramos pasar. Vayan a decirle a los de salud que le entreguen la información de pagos ejecutados a SUNAT. Vayan a decirle a los de los ayuntamientos que manejen un registro de los empadronamientos y que se le pase la información a los de educación para poder saber quiénes deben estudiar dónde. Vaya uno a decirle a los de la superintendencia bancaria, que no sé si existe aquí, le pase la información que ha controlado a la unidad de información financiera dedicada al control del lavado de activos. Vaya uno a hacer eso. Yo mi información no se la dejo. Y además estamos generando una serie de cortapisas de índole legal. Hoy por hoy tienen un problema de índole gubernamental por la hermana, el hermano, los familiares del señor presidente. El señor presidente, en aras a demostrar su probidad, dice: levanten el secreto bancario de las cuentas corrientes de mis familiares. La ley lo permite. El secreto bancario solamente se puede levantar bajo orden judicial o no sé qué cosas. Hemos creado una serie de normativas, y no solamente aquí, en todo el mundo, que nos impiden la velocidad con la cual quisiéramos que la tecnología actuara. Eso es un proceso de transformación. Y para que la transformación tenga validez, tendremos que hacer un salto cultural. La tecnología en términos generales va muy por delante de la sociedad, de la cultura organizacional, de la cultura normativa. El pago o los negocios electrónicos. Amazon está aquí. Yo en este momento puedo comprar un libro por Amazon. ¿Para comprarlo? Saco mi tarjeta de crédito y clic. Hay que pagar un IVA, ¿cierto? Un impuesto de valor agregado. Adicionalmente, para poder hacer un reingreso, una solicitud de regreso, necesitan una factura, ¿cierto? Aquí yo pido la factura en Amazon. ¿El impuesto dónde lo pago? ¿Aquí en Perú? ¿O lo pago en Washington, donde queda la oficina principal de Amazon? ¿O lo pago en Colombia, donde queda la oficina desde la cual me mandaban el libro? ¿O la pago en Corea, que es donde me están prestando el servicio de comunicaciones? Tenemos una serie de problemas para aplicar la tecnología, transformación. Entonces aquí lo que estamos manejando es un salto cultural. Y ahí los costos no solamente son el costo directo de meter un bolsillo para que la cosa no funcione, para comprar hardware, software, comunicaciones, no solamente es eso. También hay una serie de costos, llamamos los costos ocultos, que son este cambio de cultura que necesitamos hacer. Y por último, pero no es menos importante, la participación democrática. Oiga, qué maravilloso sería si cuando hacemos un proceso de votación en línea sabemos quién está ganando. Para mí, que soy un foro de la tecnología, me parecería maravilloso. De pronto aquí tendremos algún detractor de esto y que tendremos que manejarlo con cuidado porque de pronto hay unos problemas con no sé quién y porque tal cosa y bla, 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 bla. Hacer un proceso de votación electrónica tal vez es de las metodologías más eficientes porque el costo es ínfimo con respecto a los beneficios que se obtienen. O sea, que se cierran las urnas a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde 0001 segundos ya sé quién es el presidente de la República. Sería maravilloso. Esto siempre es extremista, obviamente, ¿no? Sería maravilloso, pero bueno, tipo de una actividad de estas características. La participación democrática. Y además fíjense que
¿Tu nombre cuál es? Sergio, ¿tú has ido alguna vez al Congreso de la República a oír a los congresistas hablar? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos ido al Congreso a oír a los congresistas hablar? Levantemos la mano. Sergio es uno. Fíjense que menos de la mitad. Y sin embargo es un derecho que nosotros tenemos, la posibilidad de conocer cómo están gobernando o cómo están legislando al respecto de nuestro país. Menos de la mitad lo hacemos. Menos de la mitad lo hacemos. Yo lo hago, pero lo que físicamente esté allá. Además, no vivo en Colombia, estoy a 8.000 kilómetros de Colombia, me queda medio complicado. Pero yo entro en la página web del Congreso de la República, yo oigo a los bárbaros de, los padres de la patria, haciendo sus presentaciones. Y puedo además dar un concepto. Participación democrática. Herramientas interesantes que podemos manejar. Ese es como el modelo que deberíamos seguir. No es basado en nuestras características. Por ejemplo, ahorita el CPM, el TCM, están apuntando a que se haga un modelo piloto con una empresa privada en un acuerdo con un municipio para hacer votación electrónica. No recuerdo exactamente el proyecto. Bueno, entonces estamos eliminando nuestra participación democrática sin haber pasado por procesos transaccionales. Eso es viable, eso es posible. Bien, les comentaba que hay un estudio hecho por una entidad que se llama Red de Municipios sobre la realidad latinoamericana. Hicieron un estudio sobre los 20 países de los centros de Sudamérica, no están todos, pero sí una gran mayoría. Identificaron que había tres características importantes. ¿Quiénes de los países tenían por lo menos una web presidencial? Esto fue con datos de finales del año anterior, o sea que estamos con una cosa caliente, recién salida. El 100% de los países estudiados, los 20 países estudiados, tienen por lo menos una página presidencial, una web presidencial. Que tuviesen una web de gobierno electrónico, que lo diferenciamos de la web presidencial en el sentido de que aquí lo que tenemos es presencia, es venta de la institución presidencial o del gobierno principalmente, mientras que en la página del gobierno electrónico lo que tengo es la posibilidad de interacción, la posibilidad de transacción. ¿Listo? Esa es la sutil diferencia que tenemos. Solamente el 76% de los países encuestados, de los países realizados, tenían páginas de gobierno electrónico. Y por último, la posibilidad de que tuviesen por lo menos alguna otra iniciativa a la de simple gobierno electrónico, bueno, simple, a la de gobierno electrónico, teníamos por lo menos un 95% de actividades. Solamente un país no lo tenía. En esta primera etapa de implementación, lo que estábamos diciendo, tenemos una página web para el presidente. Teníamos no recuerdo cuánto fue, 60 y pico por ciento. Para que tengan por lo menos dos iniciativas, es decir, que tengan página presidencial y que tengan adicionalmente página del gobierno, solamente el 28%. Estos países eran Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Uruguay. Si ya estábamos en la etapa siguiente, que era con por lo menos una alternativa adicional, tenemos el 66% de los países que son el resto de la muestra, excepción de Cuba. Cuba es un país que, dadas sus restricciones, es muy probable que haya tenido ya un proceso en la web. Bueno, la interactividad es uno de los problemas claves en el proceso de gobierno electrónico. Una cosa importante es que pueda recibir información y el 90% de los sitios web que tenemos en el nivel latinoamericano son esas características, me dan información. Pero de aquí a que yo pueda interactuar para obtener algún tipo de procedimiento de retribución, solamente el 10% de los encuestados. Es decir, 2 de los 20 países están teniendo este tipo de interactividad. Si vamos a ver ya desde el punto de vista de evaluaciones a nivel internacional, qué es lo que está ocurriendo, hay un estudio bien interesante de Accenture, la dirección está allí, como les decía, ustedes tendrán la página y si quieren podrán ir leyendo más en detalle. Este es el estudio del 2002, ya está publicado en 2003. Ellos lo que hacen es clasificar solamente un grupo particular de países, no recuerdo exactamente las motivaciones que tuvieron para haberlos definido, pero pues tienen una serie de países básicos. Entre ellos vemos que mexicanos están Brasil y México, importantes dentro de esta estructura.
Otra metodología de evaluación es la que plantea la Universidad de Brown en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos, en la Canadá es Estados Unidos, donde tenemos también la presencia de varios países latinoamericanos. Estos son los estudios del año 2001 y traigo aportaciones del año 2001 porque me parece Bolivia como un país que es importante en el gobierno electrónico. Estaba en el puesto 16, si mal no estoy, ustedes cuentan, y luego en el año 2002 fue a parar el puesto 87. Fue de, perdón la expresión, de puro para el estanque. Pero Cuba en términos generales siempre ha estado en las posiciones 40 y tantas, 50 y tantas en este momento. Ha estado mirando algunos proyectos de nivel nacional. Bueno, voy a entrar solamente por ejemplo, el CETEX. Este es la página de los impuestos de Chile. Estos son los modelos a seguir a nivel internacional. Aún los países europeos están soportándose en las estructuras de trabajo del gobierno chileno en temas de impuestos. En temas de educación, el gobierno colombiano tiene esta entidad que se llama INCETEX, Instituto Colombiano para la Educación Exterior, Fomento de Educación Exterior, algo así. Ahorita entramos y miramos cómo de los cardonas un deudor poroso de INCETEX. Está en el transporte, también del gobierno colombiano. He puesto los dos casos colombianos por lo que puedo entrar y mostrarles con números que la cosa funciona efectivamente. Aquí podemos ver cómo mi licencia de conducción existe y por lo tanto el gobierno español me pudo entregar mi licencia de conducción europea. FISCOP es la página del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando uno habla del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, pues inmediatamente piensa en inglés. En el caso que sea en Estados Unidos, inglés. Y sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos se ha dado cuenta de la potencialidad de los hispanoparlantes y estos señores tienen la página en español. Así que miraremos. Fíjense cómo se adecuan a las situaciones. Está el gobierno de Singapur en temas de extranjería. Otro de los líderes, estos tres tal vez son de los líderes en el tema del gobierno electrónico. Está el gobierno de Australia, cómo buscar trabajo. El gobierno australiano se encarga de generar toda una infraestructura, una bolsa de trabajo para sus ciudadanos. Instalar SUNAT de aquí de Perú. Miremos muy rápidamente, por ejemplo, el de transporte. Sí, su licencia existe y me entregaron mi licencia. Por aquí debe estar la opción de mirar las licencias. Consulta licencia de conducción. Pues la consulta de licencia de conducción, esto es lo que en la oficina de transporte de Barcelona miraron, entraron a la página, quieren saber si está registrada mi licencia. Entonces me pedía un documento de identificación. En Colombia, menos mal, tenemos un documento único de identificación. Todo viene amarrado al número de la cédula, que es la meta de votación. Y esperemos que todavía siga yo. Ahí estoy. El Diego Fernando Cardona Madariaga, pero es un error. Los sistemas funcionan. Y dicen que mi primera licencia me la entregaron en el 90, la referencia en el 95 y nuevamente la que me dieron en el 2000. Y dijeron, sí, tu licencia es válida. Y me entregaron. Me evité un viajecito de 8.000 kilómetros de ida, 8.000 de venida, o sea, 16.000 kilómetros para poder hacer el cambio. Simple, pero funciona. Miremos otro ejemplo. Ups, se me apagó esto. Miremos el ejemplo del gobierno de Australia. Es bien interesante ver cómo el gobierno australiano tiene una bolsa de empleo como entidad estatal, una bolsa de empleo para sus ciudadanos. Entonces un ciudadano cualquiera, incluyendo los extranjeros, tenemos la posibilidad de acceder al sistema para solicitar un puesto de trabajo. Y además me da toda la infraestructura de seguimiento para poder llegar al tema que a mí me interesa. A ver si me acuerdo por dónde es que era esto. Apply, find employment in government, search.
abastecimiento de alimentos. Aquí está. Fíjense que aquí tenemos de este lado, encuentre un empleo dentro del gobierno. Y tenemos aquí business, negocios, encuentre un empleo. Si yo quisiera, podría buscar un cargo en la gestión pública. Si no, trabajo en el sector privado. Tenemos por parte del sector privado. Y además vemos la forma interactiva con la cual el gobierno está permitiendo que se haga ese tipo de transacción. La idea es que geográficamente me voy a ubicar y luego de geográficamente la ubicación voy a aterrizarlo en una actividad específica, en una jornalística, y yo voy a poder aplicar. Obviamente no voy a hacer el trámite, voy a mostrarles hasta el momento en que voy a aplicar y no me interesa en lo absoluto por ahora irme a trabajar a Australia, pero si alguno tiene interés, vean, ahí ya tienen por dónde buscar. Entonces vamos a hacer una búsqueda de puestos de trabajo. Y esta búsqueda, como les decía, va a ser geográfica. Entonces a mí no me gusta irme a Canberra, a mí me gusta irme no sé, Sydney. Yo quiero irme a Sydney, que es la ciudad famosa. No es la capital, pero es la ciudad famosa. Entonces aquí está en los diferentes estados, o como lo llamen ellos. Además, al irme moviendo, perdón, al irme moviendo por los diferentes lugares, él me va buscando, me diciendo, mire, tantos puestos disponibles. Oiga, busquemos de donde más posibilidades tengamos. Entonces me voy a ir a disparar a la zona de New South Wales. Entonces vamos a este lugar. Una vez que estamos adentro, solamente me coge el pedacito de interés y otra vez, dentro de ese lugar me va diciendo cuáles son los diferentes niveles de cantidad de trabajo que hay. Entonces, este es el que más tiene, de pronto por tamaño. Entramos. Y una vez adentro, creo que aquí ya me permite identificar un área de interés. Y la identificar área de interés me saca la lista de todos los posibles cargos que hay, todos los posibles trabajos que hay. Una bolsa de empleo común y silvestre, el estilo tradicional de las empresas privadas, prestada por una entidad pública. Aquí estamos con la tecnología en línea. Esa es una de las falacias que tiene el gobierno electrónico. Digo falacias. El gobierno electrónico debe permitir los servicios 24 horas al día, 7 días a la semana. A ver quién de ustedes un domingo a las 3 de la mañana quiere sentarse en la máquina para impuestos. Sin embargo, tenemos la posibilidad. ¿La usamos? Bueno, creo que aquí ya vamos a esta, cualquiera, es lo que lo busque. Y ahora sí va a aparecer la lista de posibles trabajos. Y paramos con este ejemplo y buscamos un ejemplo de índole municipal. Les voy a mostrar Barcelona. Una de las cosas con las que yo más sufro cuando vengo a visitarlos a ustedes es que llévenme a Surco, a Chimuca Park 348. Como mira así. ¿Esto por dónde queda? Usted hay que vivir aquí, yo no. A la altura de qué calle. Mire, no tengo ni idea. Son 30 soles. No me jodas. Lo que me toca averiguar porque no tengo ni idea cómo queda. Vamos a ver cómo en Barcelona existe un callejero en una página web en la que le decimos, ¿quieres ir de tal lugar a tal lugar? Y te muestra cómo hacerlo. Lo quieres hacer caminando, lo quieres hacer en bus, lo quieres hacer en taxi, lo quieres hacer en tren, lo quieres hacer en metro. Te lo muestra todo. Fíjense, ya estoy en todas las actividades de trabajo. Hay trabajos de hoy han tenido trabajos nuevos. Ahora, si yo quiero en trabajos de limpieza, o quiero en trabajos de construcción, o quiero el tema que yo quiera, o quiero como personas operativas, me dan las diferentes opciones. Aquí entra las de hoy. Hoy alguien entró al sistema y colgó las que vamos a ver. Ya listos, ahí están. Si ustedes quieren ser un asistente de colegio, imagino que tendrán dos que cuidan niños y limpian mojos. Entonces ven aquí, le hacen clic y les va a dar la posibilidad de aplicar ese trabajo. Entonces seguramente les va a dar la información del contacto, mandarán su ridículum vitae, la gente se reirá del ridículo y los llamará o no los llamará dependiendo del perfil si se apuntan o no. Ahora, vamos a se me apagó otra vez otra vez que se me inactiva. Voy a brincarme
dónde es. Entonces, lo que les voy a mostrar es un callejero de la ciudad de Barcelona. Y voy a mostrarles cómo de la universidad en la que yo estudio, que se llama ESADE, que queda en la avenida Pedralbes 662, quiero ir a la plaza principal de Barcelona, que se llama la Plaza Cataluña. Entonces me va a permitir a mí moverme y me va a decir dónde se encuentra. Y adicionalmente, ¿cómo puedo ir a ese lugar? De todas maneras, también la parte final me la voy a brincar y ya son los Carlos, nos tenemos que sentar nosotros a conversar, porque yo cuando iba a responder tu pregunta, voy a pasar muy rápidamente lo que son los planes de gobierno nacionales, que es un estudio que existe y que está allí y pues a través de los procesos de dar el acceso a la información. Y es la página web de los municipios, nos la podrán encontrar. Y adicionalmente hay un par también de datos interesantes, un manualito para poder hacer gobierno electrónico. Oiga, tomémoslo con muchísimo cuidado, ¿no? Pero pues ha sido hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo, el que les voy a referenciar, y pues sí, es una posible herramienta. Hay también otro hecho por una institución que se llama el Asia Pacific Network, algo así, que son las metodologías para el desarrollo de la sociedad de conocimiento en los países latinoamericanos, entonces web de desarrollo. Página de Barcelona, está en catalán, pero fíjense también un elemento importante, la posibilidad de verlo en castellano, la posibilidad de verlo en inglés. Son funcionalidades que son los que hacen la sutil diferencia, los detalles que enamoran, porque muchos de ustedes no, yo cuando llegué no tenía ni la más puñetera idea de qué me estaban diciendo en catalán, independientemente de que sea muy similar en castellano. Yo podría hablar en castellano. Me voy a ir a la guía del BCN, que es el callejero, y les voy a mostrar dónde estudio. Vamos a ir a Avenida Pedralbes 6062. Y además el código postal es 08034. Si yo te digo eso, pues quedas en las mismas. Avenida Pedralbes y además, eso no tiene ningún sentido. El sistema es muy eficiente, pero permite identificar. Mientras caras, les comentaba, tenemos varios manualitos de cómo hacer implementación del gobierno electrónico. Uno es del Banco Interamericano de Desarrollo, se hizo bajo la dirección de Valentín es el apellido de la persona, aquí te lo miramos exactamente. También está un estudio hecho por el Asia Pacific Consortium, Hashigan es la persona que lo desarrolló, les dejaré la referencia. Y hay uno que dicen las 10 preguntas que se deben contestar los líderes de gobierno para implementar proyectos de gobierno electrónico, que también es un documento hecho en el 2002, es viejo, porque estamos hablando de temas en los que nos estamos moviendo a más de 4 o 5 años. Esta es la ciudad de Barcelona, y dentro de esta gran ciudad yo quisiera saber dónde diablos queda la universidad en la que estudia de Fernando Cardona. Entonces, más o menos, ese lugar es aquí. Va a la dirección y yo me la va a sacar. Entonces, vengo y le digo, señores, yo quiero ir a la avenida Pedralbes, número 6062. Si hubiese posibilidad o fuese un cruce, lo podría hacer también. Y les digo, pues, esta es una de las funcionalidades. La otra funcionalidad que les decía es, quiero ir de Avenida Pedralbes a Plaza Cataluña. Entonces me dice por dónde ir. Aquí ya me dice dónde estoy. Y tengo el mapita y voy a ver el taxista. Funciona así. No también con el mapita porque los taxistas en términos generales en Barcelona tienen su GPS, sino la totalidad, la gran mayoría de los taxistas. Entonces quiero irme a Compton Gel 32. El tipo tiene la más remota donde queda Compton Gel 32. Entra a su sistema que lo tiene en el carrito. Estamos hablando de niveles de sociedad de conocimiento bien diferentes. No sé si ustedes imaginan alguno de esos taxistas de los que lo recogen en la calle con su GPS y adicionalmente con el sistema de pago electrónico, porque entonces como yo no tengo dinero, sino que yo soy un hombre de dinero plástico, entonces le he dicho que me lleva a Counter Girl, mira, sí, este es el lugar, entonces arranca. Y además el aparato que le dice, no, por la próxima que es la derecha, por la próxima que es la izquierda.
Llegamos y el valor total, ¿cuánto es? 5 euros, 6 euros. Tenga mi tarjeta, y paga otra vez. Diferentes niveles de sociedad de conocimiento. Ahí estamos en Barcelona. Esta es la avenida Pedralbes, la que sube. Aquí está atravesada Reina Liceni con Cara, y aquí queda mi universidad. Mi oficina está aquí, en este edificio redondito. Cuando busquen en estos días, yo saco la mano de salud. Y además, si ustedes quieren ir desde este lugar a cualquier otro de la ciudad, les dice por dónde ir. Y tienen al día si, por ejemplo, están en obras. Entonces no coja por esta calle porque no va a tener la posibilidad de moverse. O si coge por esta calle, le va a poner un atasco espectacular. Son cosas de la sociedad del conocimiento. Sí, son cosas de la sociedad del conocimiento. Países en lo que les estoy planteando, que les dejaré las posibles conexiones que tendríamos en los gobiernos. ¿Sí? Ahí están los 20 países. Y por último, la frasecita que les estaba diciendo, la dijo Drucker. Peter Drucker no es de gestión pública, es claramente alguien de gestión del sector privado y estratégica. Y sin embargo, fíjense que hace ya más de un lustro, hablamos del mar, en los 99 y hablar de lustros en ese tema es hablar de historia patria. Es decir, el reto de los líderes es definir una misión económica, social y política. Ustedes son los líderes porque son los gestores públicos, ustedes son los que se están formando para dirigir. Y estos, ustedes, tienen que actuar de tal manera que sean consecuentes con una nueva sociedad. Hemos cambiado de sociedad. Y por eso es importante que tengamos en cuenta la necesidad de adecuarnos a esta sociedad. Y la adecuación a esa sociedad no implica necesariamente el uso de tecnología. Mucho cuidado. Nosotros podemos estar en la sociedad del conocimiento mediante la reconversión de procesos. ¿Qué es tecnología tampoco? Es muy complicado que logremos el balance entre las inversiones que tendríamos que hacer en fierro, hardware, software, comunicaciones, y la que tendríamos que hacer en procesos de capacitación, procesos de revisión de procedimientos. Ese equilibrio es muy duro de hacer. ¿Sí? El equilibrio entre darle un beso o quedarme quietico. Eso es un tema muy complicado de manejar, además con tanta belleza aquí. Pues muchísimas gracias y a ustedes por el tiempo. Gracias, Fernando. En realidad la idea de esto creo que ha concluido muy bien Fernando planteándonos un reto. Solo quería mencionar dos cosas que me parecen fundamentales. En el último informe, ya desde el 92, el PNUD en el informe de desarrollo humano incorpora, ¿no es cierto?, el tema de gobiernos electrónicos y cómo estamos en los rangos. ¿Sí? Bueno, como ya lo has dicho, nosotros estamos bajísimo. No, tampoco. Los estudios son entre los 196 países. Bueno, estamos por en el 40, 50, siempre nos vamos en ese rango. Bolivia estaba mejor que nosotros, ¿es cierto? Ahora está un poquito más. Lo segundo era que el primer país sin duda es Estados Unidos y Singapur, que tendríamos que revisar quizás en algún momento. ¿Bien? Entonces, no sé cómo estamos de tiempo, en realidad yo le había dicho 2 horas y exactamente Fernando ha cumplido sus 2 horas, a pesar que me estaba repitiendo más de una vez, oye, me cortas, y ha cumplido sus 2 horas. Si tenemos un momento cortísimo para qué perspectivas creen ustedes, cuáles serían las dificultades de una aplicación de esto en el Perú, en el lugar donde ustedes están. Así podemos hacer alguna suerte de comentarios, ideas, tanto que les servirá también para Diego, ¿no es cierto? Ustedes que están metidos en la salsa, como decimos, ¿qué perspectivas ven a esto? ¿Cuáles son las limitaciones, las principales dificultades que ustedes creen que podríamos tener al aplicar toda una propuesta de este tipo? ¿Bien? Lo dejamos entonces. Hacemos una ronda entonces de comentarios. Perdón, hacemos rápidamente para no estirarnos tampoco muy hasta la una, como algunas. Perdón, Víctor, ¿alguien más quisiera? Rodolfo, 3, 4, 5 como Alfredo. Yo 2 cosas, y vinculadas a una respuesta de la entrevista que he tenido con los 2
líderes del poder electrónico anterior y nuevo. La percepción que yo tengo es que antes se estaba tratando de ver el tema del poder electrónico como un problema de conectividad con software comercial y conectar punto a punto y no los procesos, sobre todo los procesos de coordinación macro donde se definen las políticas, no los de atención al ciudadano, que eso viene luego. Y actualmente hay también conectividad, pero con software libre, y eso tiene implicancias digamos que habría que explicarlas, pero sin atender el tema de los macroprocesos, sino los procesos orientados al ciudadano, o sea, orientados hacia la presentación de un portal y reducción de lo que serían puestos superfluos en el Estado. Y ese es como yo lo estoy viendo, no sé si es la percepción que tiene. Para mí lo importante es que lo están viendo como conectividad solamente y no como procesos de coordinación, o sea, informatizar los procesos de coordinación. Y de ahí la diferencia entre la gente que hace gobierno electrónico y los sistemas informáticos, que aparentemente se han fusionado y se han olvidado de lo que hacía el sistema informático de coordinación informática, de soportar los sistemas de toma de decisiones, en el grado que eso está olvidado, y para mí es un componente importante que es un producto intermedio, ¿no? De la atención. Carlos, sí. Bueno, yo sí quería insistir sobre el tema en cuanto a que efectivamente yo he comprobado lo que he visto en la presentación, lo que tú me comentaste que es una mal interpretación del concepto, pero acá entre todos somos funcionarios de nivel público y todos de alguna manera hemos seguido este flujo y en nuestras organizaciones hemos llegado a implementar políticas de gobierno electrónico. Pero ¿cómo ir más allá? O sea, ¿en qué sentido están trabajando estas instituciones, el BID, instituciones de consultoría a nivel gobierno? Porque lo que dicen los compañeros es vital, ¿no? O sea, en la medida en que no podemos romper ciertas barreras, en la medida en lo que parece trivial que es comunicaciones. O sea, la experiencia de Chile, por ejemplo, donde yo tuve oportunidad de ver, fue un tema trivial, pero ellos tienen un sistema de comunicación a nivel de Estado, a nivel de intranet, a nivel de líneas de comunicación entre todo el Estado se convierte en un proveedor de Internet para las entidades gubernamentales. Entonces, todos esos temas son básicos y todos esos temas parten de una política, una estrategia. Hay consultorías a nivel de gobierno para implementar estrategias, es comparable poder realizarlo, incorporar estrategias de otros países para guiar una estrategia de un país. Está muy amarrada a la cultura del gobierno, al gobierno de turno, del Estado como nación. Por ahí van mis inquietudes. Networks subdesarrollados y subadministradas. Partiendo de ese punto, dentro de la experiencia del sector gubernamental, una de las grandes limitaciones es el potencial humano. Un potencial humano donde se divide normalmente dentro de la gente que está operativizando la gestión pública entre personal nombrado y personal contratado.
encontramos el personal nombrado es el personal de carrera. Y la gran limitante que se encuentra muchas veces en el personal de carrera es su falta de actualización de un punto muy importante que tocaste, que es el problema cultural. En países como el nuestro, países latinoamericanos, el concepto del manejo de gestión institucional o empresarial todavía obedecen a épocas de 3 décadas atrás. Todavía ese tipo de conceptos burocráticos todavía es posible. La parte tecnológica bestial, ¿no? Se trabaja un modelo de benchmarking, etcétera, ¿no? Y se puede traer. El problema es el problema cultural, de la aceptación del cambio. Ese es uno de los problemas más difíciles que se afronta dentro de la administración pública. Dentro de la administración pública, específicamente en el Perú, al menos de la experiencia que yo tengo, cuando quiero plantear un cambio, hay un rechazo automático a ello. Puede ser por ignorancia, puede ser por este tipo de paradigmas que se vienen dando, no trabajo menos y quiero ganar más, o simplemente no estoy dentro del contexto de lo que debe ser del desarrollo social o algo por el estilo. Entonces, estas grandes limitantes están muy amarradas con lo que es la transformación, el cambio cultural, el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías, pero que sea difundido a nivel de todo el sector público. Ahí el factor capacitación, no solamente tecnológico, sino del aspecto cultural, social, económico, etcétera, es importante. Entonces, esta gran limitante, podemos tener elementos de gran tecnología. Yo he visto a funcionarios de la administración pública cuando les ponía un computador y tenían miedo a tocarlo porque decían que mordía, ¿no? Se lo hemos puesto y al día siguiente lo encontró que lo tenía su secretario. ¿Por qué? Porque ella mejor lo utiliza. Se le volvió a poner otro computador y al día siguiente lo encontraron frente a su escritorio. Son realidades que uno ha vivido y vive muchas veces. Entonces, toda la tecnología, ¿no?, frente a esta problemática humana, ¿qué otras experiencias hay para buscar estrategias políticas para poder llevarlo adelante? Intentaré responder súper creo que hay algunos esfuerzos parciales que merecen mencionar de desarrollo tecnológico y que apuntan al tema de e-government. Aparte de transparencia es un tratado muy importante, y los esfuerzos de e-government del PCM, también, por ejemplo, tenemos todo el sistema de pagos al sector público que ha dado un salto notable en materia judicial. El sector público, SUNAT también en los últimos años ha dado un desarrollo muy importante. Aduanas también tiene un sistema de aduaneras, por ejemplo, todo el sistema de pagos y de flujo de mercancías que se realiza automáticamente a través del flujo bancario. RENIEC también está dando algunos cambios importantes en materia de identificación y de la información. En ese aspecto hay otras instituciones, por ejemplo, el programa de nivel de pagos, algún tipo de trámites o de impuestos, el Banco de la Nación y el trabajo, que están tienen un plan para el 2004 y 2005 de permitir los sistemas de pagos en línea, de tal forma que aquí al cabo del próximo año vamos a tener, digamos, el acceso de las empresas y de los ciudadanos para que puedan hacer todo tipo de transferencias bancarias inclusive con acceso a la página web del Banco de la Nación. Y también se está desarrollando una empresa de hardware de comunicaciones que va a permitir enlazarse con todas las instituciones que tienen que desarrollar trámites de los ciudadanos al nivel del sistema de pago, de tal forma que hay esfuerzos de distintas instituciones en donde de alguna forma el elemento tecnológico está empujando a que se dé el cambio institucional, pero en donde nos preocupa muchísimo y es donde se manifiestan los problemas mucho más dramáticos, es el nivel, digamos, del sistema judicial. El tema judicial en realidad tiene que ver con un problema de igualdad y de justicia para los ciudadanos.
pero es el sector que menos se ha desarrollado desde el punto de vista tecnológico. En ese sentido, digamos, sería muy bueno, primero que se diera un salto cultural precisamente en materia de cambio de la institución, del poder judicial, y luego de un salto tecnológico para permitir que la gente pueda, por ejemplo, desarrollar los proyectos en la totalidad de sus trámites, cosa que ahora no puede hacer. Hay un texto bien interesante de un autor que se llama Don Tapscott, es de tecnología. Don Tapscott tiene una serie de libros sobre la tecnología y tiene uno que se llama la empresa digital. Se llama la empresa digital. Tiene otro que se llama paradigmas empresariales. Son textos muy del sector privado, pero totalmente aplicables al ámbito público. Y él habla de los sistemas de información como un pentágono. Y en su lectura hace referencia además a una característica bien interesante del Pentágono que utiliza, es que el Pentágono es uno de los conceptos básicos de belleza. No sé si ustedes conocen ¿cómo se llama? La proporción áurea, que supuestamente es la perfección y belleza para los griegos. El Pentágono cumple los conceptos de proporción áurea entre la unión de cualquiera de sus aristas y su lado. Eso supuestamente es una cosa ahí, es que me encanta también. Yo soy matemático, además de formación básica y yo soy matemático, entonces tengo metido muchas de estas cositas. Esto es la perfección supuestamente, previo a... Los sistemas de información se fundamentan en 5 elementos claros. Por un lado, el hardware, el software y las comunicaciones. Y entonces aquí intento, me va dando la explicación. Aquí intento aproximar las dos intervenciones que tenemos por este lado. Y es que los planes estratégicos que ha habido para el gobierno electrónico, para el caso específico de Perú, han hecho mucho énfasis en la necesidad de tener comunicaciones como elemento fundamental del proceso de implementación de cualquier iniciativa de sociedad de conocimiento. La idea fundamental es que yo debo tener un equilibrio entre el hardware, el software, las comunicaciones como elemento duro de tecnología y otros dos elementos claves que son los datos, o la información, o el conocimiento y la gente. Aquellas personas que están haciendo el desarrollo de sistemas de información, de gobierno electrónico, de políticas estratégicas, deben lograr un equilibrio entre todos estos elementos. Existe un serio problema para nosotros que somos gestores públicos y decision makers. Lo óptimo es el enemigo acérrimo de lo factible. Lo que queremos no se compadece de lo que podemos. Y ojalá estuviésemos en el cielo del gobierno, pero en términos generales estaremos en el infierno del gobierno. Deberíamos tener un equilibrio entre todos estos elementos, pero para desgracia de nosotros tengo que meter la mano en el bolsillo para poder sufragar las implicaciones de costo que tienen estas actividades, y por lo tanto debo buscar en dónde hago el mejor uso de los recursos escasos que tengo. La decisión de la primera aproximación del gobierno electrónico era trabajar muy fuertemente en la aproximación de comunicaciones. Y era a partir de un proyecto de las Naciones Unidas, y también Microsoft había metido fuertemente la mano en este proceso. Había hecho una asignación de recursos bastante importante para la implementación de procesos de comunicaciones y de software. Y me falta un elemento englobador que Crítica plantea. Esa fue la primera aproximación. Las personas que vinieron, que están actualmente trabajando en el proceso, también consideran importante el tema de comunicaciones, pero no solamente es el tema de comunicaciones, sino que también están haciendo un fuerte énfasis en la interacción software-datos. Que tú planteabas, ahora la filosofía va a ser software abierto. Ellos, CPM, PCM, como lo llaman, no pueden decir, tenemos que utilizar software abierto. Por norma, ustedes tienen unas normas que le prohíben a las instituciones gubernamentales dar nombres propios en tecnología, pero sí se logran generar marcos conceptuales de estas deben ser las características de la solución tecnológica que usted debe implementar. Y
Y por lo tanto se colocan una serie de condiciones que lo que yo quiero que simplemente cumplan. Y lo que las condiciones que el nuevo plan, que dentro de poco va a ser publicado, tienen, es que sean características de software abierto. ¿Es bueno o es malo? Miren, no les puedo decir. Y creo que nadie les puede decir. Si viene alguien de Linux, les va a decir la maravilla. Si viene alguien de Microsoft, les dice peligrosísimo. Si viene un consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, les dice es decisión de ustedes. Es que no hay ninguna otra opción. No hay ninguna otra opción. Y ahí encajo con lo que Carlos viene preguntándome. ¿Qué proyectos vienen desarrollando las instituciones supranacionales en relación con el apoyo a nuestros gobiernos? Naciones Unidas tiene a la UPAN, dedicada exclusivamente a apoyar a los gobiernos en implementación del gobierno electrónico. Si quieres la página de internet, ahí está en la presentación que les va a quedar, están los enlaces y los tienes. El Banco Mundial, a través de un portal que se llama Gateway Development, también está soportando de manera continuada a los diferentes gobiernos en implementación del gobierno electrónico. La OEA tiene una serie de proyectos y asignación de recursos importantes. En este caso, la CICAT, que tiene algo que ver con las drogas, una cosa así, tiene un proyecto de gobierno electrónico apuntando a soportar a Perú. Está las Naciones Unidas, CICAT, OEA, la Unión Europea a través, la OSD, la OTE, a través de México, que México es un país que pertenece a la OTE, es el único país latinoamericano que pertenece a la OTE. La OTE tiene la posibilidad de soportar a través de asesorías a los gobiernos en implementación. Ahora, ¿será que las soluciones que plantea el Banco Interamericano de Desarrollo son válidas para nosotros? Pues miren, las experiencias exitosas para la relación mixta, bueno, para la relación, en realidad, se han venido dando en los países desarrollados. Si ustedes miran los rankings de Estados Unidos, Canadá, Singapur, Corea, que son países desarrollados. Corea es un caso muy particular. Hace 15 años Corea no era un país desarrollado. Y hoy por hoy se puede considerar dentro de los que ya se hacen. Entonces, ese equilibrio es lo complicado de lograr. Y en los proyectos de gobierno electrónico peruanos, pues, hay motivaciones y la búsqueda de la optimización depende de cada uno de los directivos en su momento. Hoy por hoy los datos software, hace un par de meses era conectividad. ¿Es importante la conectividad? Sí. ¿Es importante el equilibrio de datos software? Sí. ¿Dónde tengo que poner las pocas gallinas, los pocos huevos que tengo? Es decisión de ustedes. Otro elemento importante es que todos estos elementos tienen que encadenarse con aplicaciones. Si no se aplica, pues no existe. Si no hay aplicaciones, no existe. Y las aplicaciones son fundamentalmente la interacción de la gente con los otros elementos. Para que funcione, tiene que estar la gente. Hablábamos con algunas de las personas que habló del problema de la capacitación del equipo humano. Alfredo, creo que era quien me comentaba la seria problemática que tenemos con la formación del grupo humano al interior de las organizaciones. Es una problemática importante y debemos intentar en lo posible, en la medida de nuestras capacidades, en enfrentarlo, en afrontarlo. Tú hablabas en un caso muy particular de aquellos que están en la planta como funcionarios y aquellos que actúan de manera paralela a través de contrataciones, a través de tareas específicas. En términos generales uno tiene el estigma o el paradigma, no estigma, el paradigma de que viene de afuera, es el que está altamente capacitado y que tiene mucha capacidad de trabajo, dejando de lado peyorativamente hablando a nuestros funcionarios públicos, cuando nosotros, funcionarios públicos, tenemos unos niveles de capacitación altos. Obviamente pues hay diferentes niveles dentro de este proceso. ¿En qué nos gastamos el dinero, Alfredo? En la conectividad, como se planteó inicialmente para el Plan Perú. ¿Nos lo gastamos en el equilibrio de datos software, como lo están planteando en el momento? ¿O nos lo gastamos en que la gente aprenda a utilizarlo? Y además se reconvierta culturalmente y aprenda el concepto de sociedad de conocimiento, el asunto.
problema es tuyo. Tú tienes que decir dónde gastas los pocos dineros que te van a asignar. El gobierno peruano como tal hace una asignación de recursos muy restringidos, como todos los países latinoamericanos, para estos temas. Tenemos que buscar complemento a partir de instituciones internacionales, lo que Carlos plantea, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, las Naciones Unidas, tienen líneas de apoyo en dinero, en consultorías y en documentación para que se puedan implementar. ¿Llenan todos los requisitos o todas las necesidades que estamos manejando? No. Entonces tenemos un serio problema aquí. Y la decisión, por desgracia, es de ustedes. Y más ustedes que están aquí sentados. Porque ustedes los están formando. Eso no es gratis, ¿no? Se las van a cobrar y con ganas. Ah, ¿ustedes de SAN? Nuestro presidente es de SAN. Nuestro contador es de SAN. Nuestro procurador es de SAN. Uno de los consultores más importantes del país en temas de gobierno es de SAN. Usted es de SAN, o sea que usted se sabe las soluciones. Carlos, si no vamos a gastar el dinero. Necesito un plan para dentro de 15 días porque el señor presidente me está exigiendo que tengamos una propuesta respecto a los recursos que nos van a llegar del Banco Interamericano. No hay ninguna opción que yo les pueda decir. Un tailor-made, yo no lo conozco. Y llevo ya una cantidad de años trabajando en tecnología en sistemas de gobierno. Entonces, fíjense, volviendo a retomar los ustedes, conectividad, pues se tienen los datos. Nos daba unos ejemplos muy interesantes de cosas que se están haciendo en Perú. Fíjense, se están haciendo cosas interesantes en Perú. ¿Hay apoyo internacional? Sí, sí existe apoyo internacional. ¿Es el suficiente? No, no es el suficiente. Ojalá hubiese más. Obviamente, siempre que sube demanda, se me incrementa la demanda. Es un principio de mercado. Si usted tiene hambre, pues le doy su pollo. Y la próxima ocasión ya no quiere pollo, sino que quiere costillitas de cerdo con pictos y con juguito. Se me incrementa. Necesidades básicas insatisfechas. Una vez satisfechas van generando unas necesidades superiores de acuerdo con Maslow. Que tenemos los problemas de capacitación, correcto. Aquí tenemos un elemento clave. Que hemos tenido experiencias muy complicadas, sí, y no solamente en Perú. No solamente en Perú. Yo recuerdo hace poco, hicimos un montaje hace poco, en el año 97, o poco antes de salir corriendo del país, trabajar en un proyecto con Naciones Unidas para sistematizar todo lo que eran los pagos del ejército. A los licenciados del ejército, las personas ya mayores que no están licenciados, ¿sí se llama? Los pensionistas del ejército, los que estaban allá, pues les montamos un sistema espectacular. Además era un dinero de Secretaría de Estado de los Estados Unidos, de Defensa de los Estados Unidos, nos dio una gran cantidad de dinero. Entonces con el banco, yo trabajaba con el BID, hicimos todo el diseño institucional, luego una empresa privada se hizo cargo de su implementación, lo pusimos a funcionar, la maravilla. Toda persona que trabajaba o hubiese trabajado en el ejército de Colombia, cada 15 días tenía sus dineros en la cuentica y no tenía que preocuparse de nada. Oiga, entramos en la operación. Maravilloso. No tuvimos colas enfrente de las instalaciones del Ministerio de Defensa. Como a las 2 semanas, quejas y quejas y quejas y todo el mundo se quejaba. Mirábamos los sistemas de operación, todo el mundo había recibido su dinero en la época que necesitaba. No habíamos tenido ni un solo error, no han tenido ni un solo error en los recursos que han asignado. ¿Cuál es el problema? Pues estos señores, estos viejitos, la única actividad que tenían interés era hacer una puta, perdón, hacer una cola a sol quemante, estar toda la mañana perdida y de ahí irse a tomarse un tintico con sus amigos. ¿Cómo era factible que el gobierno les hubiera quitado la única actividad importante que tenía? Mira, pero es un problema complicado. Hace 20 años en Encomendas intentaban hacer la sistematización de impuestos aquí. Parece que por Encomendas
una cosa medio desastre total. Yo hacía el comentario cuando comencé que mi papá fue el encargado de hacer la sistematización en la década de los 70, o sea, hace más de 30 años de los impuestos en Colombia, y recuerdo altísimo, pues era un bebecito, lo veía trasnochando, sufriendo. Además mi papá hace formación abogado, un abogado hablando de tecnología, y todo esa época fue terrible, terrible. Pues funcionó bastante bien Colombia a través del CIAT. Fueron los modelos importantes en la década de los 80, década de los 90. Pues que hay experiencias exitosas, muchas. Que hay experiencias de fracaso, bastantes. Yo he aprendido más con los fracasos que con los éxitos. No estoy diciendo con eso que fracasen. Pero no veamos el fracaso como algo terriblemente malo. Puede ser válido. Y pues con eso creo que ya más o menos todas las preguntas intenté tocarlas, y con Carlos nos sentamos ahí, nos tomamos un café y conversamos más en serio. Muchas gracias. Vamos a enviarles esta presentación, como tenemos la costumbre ya, por correo electrónico a su Angelito de la Guarda, ¿no? A su Angelito de la Guarda. Y lo otro es, creo que tenemos un reto, ¿no? Yo creo que en este tiempo que estamos formándonos, son 2 años, podríamos seguir tratando las cosas, tratando de ver cómo nos agregamos a pensar principios, incorporar esta lógica dentro de nuestras actividades. Bueno, muchas gracias.